Muy buena, mi nombre es Miguel Ángel Guzmán, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica con número de cuenta 2016-2030-455 de la asignatura Termodinámica 1, catedrático Keila Ortiz. En el presente video abordaremos el tema acerca del balance de entropía en sistemas abiertos con dispositivos como ser tobera o difusores. Referencias. Se tomó como referencia el libro de texto de Sengel, octava edición. Ejercicio 7.152E. Entra vapor de agua en un difusor a 20 psi y 240 grados Fahrenheit con una velocidad de 900 pies sobre segundo y sale como vapor saturado a 240 grados Fahrenheit y 100 pies sobre segundo. El área de salida del difusor es de un pi cuadrado. Determine. El inciso A, el flujo másico del vapor del agua. Y el inciso B, la tasa de generación de entropía durante este proceso. Suponga que la temperatura ambiente es de 77 grados Fahrenheit. Bueno, como solución tenemos que recordar la forma y función de una tobera. Como podemos observar en la imagen, una tobera, su velocidad de salida es mucho menor que la de la entrada. En algunos casos es insignificante, de modo que no es tomada en cuenta. Y en otros, como el nuestro, sí se toma en cuenta. Suposiciones y consideraciones. Es un sistema abierto, por lo cual el flujo másico es el mismo, tanto en la entrada como en la salida. El difusor es un dispositivo que no realiza trabajo, por lo cual el trabajo es cero. No hay ningún cambio de energía potencial, por lo cual es insignificante. Al haber una temperatura en los alrededores, se considerará como una fuente externa de temperatura constante de 77 grados Fahrenheit, por lo cual se considerará el calor de dicha fuente en el exterior. Las unidades del problema están en el sistema inglés. Recopilación de datos. Como podemos observar, los datos que nos proporcionaron fueron los siguientes. Para la entrada tenemos un vapor de agua, una presión de 20 psi, una temperatura de 240 grados Fahrenheit y una velocidad de 900 pies sobre segundo. Y como salida tenemos un vapor saturado, una temperatura constante que es igual a la de 240 grados Fahrenheit, una velocidad de 100 pies sobre segundo y un área transversal de un pie cuadrado. Para la solución de este inciso, es importante tomar en cuenta los datos que nos proporcionan y para ello se observa que hay más información útil en el segundo inciso, por lo cual nos queda la siguiente expresión. Bueno, como sabemos, la fórmula para calcular el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad promedio por el área transversal. Pero en nuestro caso no nos proporciona la densidad, pero se sabe que la densidad es 1 entre el volumen específico, por lo cual mediante el uso de las tablas podemos obtener este valor. Se nos especifica un valor, un vapor saturado, por lo que nos vamos a la tabla A4E para sacar los valores que necesitamos, los cuales son el volumen específico que está en BG. Como podemos observar, esa es la tabla A4E y aquí ya tenemos previamente marcado la temperatura, que es de 240 grados Fahrenheit, y como nos dice que es un vapor saturado, entonces aquí tenemos el volumen específico, que es de 16.316. Entonces, teniendo ya los datos, sustituimos. El flujo másico es 1 entre el volumen específico por el área transversal por la velocidad. Sustituyendo datos y aplicando sus respectivas unidades, podemos observar que los pies se nos cancelan y nos queda el siguiente dato. El flujo másico total es de 6.2895 libras-masa sobre segundo. El inciso B nos
puede que encontrar la tasa de generación de entropía durante este proceso. Suponga que la temperatura ambiente es de 77 grados Fahrenheit. Para este caso aplicamos el balance de entropía, que es la siguiente ecuación. Como podemos observar, tenemos la tasa de transferencia neta de entropía por calor y masa más la tasa de generación de entropía es igual a la tasa de cambio de entropía. Pero como es estable, entonces se nos hace cero. La tasa de generación de entropía total durante este proceso se determina aplicando el balance de entropía, lo que hemos mencionado anteriormente. En un sistema extendido que incluye el difusor y su entorno inmediato, de modo que la temperatura límite del sistema extendido es de 77 grados Fahrenheit, a todo el tiempo que nos da lo siguiente. El balance de entropía para este sistema extendido, sistema más alrededores inmediatos, se obtiene de la siguiente manera. Para dispositivos de flujo estacionario, con un flujo, una entrada y una salida, la relación de balance se simplifica, que es la siguiente expresión. Como podemos observar, esta es la fórmula, donde QK es la transferencia de calor a través de la frontera a la temperatura y T sub K es el sitio de K. En otras palabras, este valor sería nuestros alrededores. Es por ello que se necesita hacer el balance de energía para poder encontrar el valor del calor, determinando el valor Q sub K. Para determinar el valor Q sub K es necesario aplicar el balance de energía y para ello nos basamos en la primera ley de la termodinámica. Y como sabemos, la energía que entra menos la energía que la tasa de energía que entra menos la tasa de energía que sale es igual a la tasa de cambio de energía interna del sistema. Y como sabemos, se nos hace cero y al ser un vapor de agua, el fluido que pasa por el difusor no recibe calor, sino más bien sale calor del difusor, lo que nos queda la siguiente expresión. Sabemos de que, como hemos mencionado, el calor no entra, sino que sale. Entonces se nos cancela este término, el trabajo no hay, y lo mismo aquí. Lo que nos queda la siguiente expresión. El calor de salida es igual al flujo másico de entrada por la entalpía de entrada más la velocidad de entrada más la gravedad por la altura menos la salida de los mismos términos. Los valores de las entalpías los encontramos en las tablas y la energía potencial, valores de Z, que son aproximadamente cero, ya que no hay ningún cambio de altura y las velocidades de entrada y salida ya lo proporcionan, por lo cual estos datos se nos cancelan. Aquí ya tenemos a mano los valores que nos proporciona el ejercicio, así que buscando en la tabla, encontrando los valores de H1 y H2, nos dirigimos a las respectivas tablas. Para los valores de entrada se tiene un vapor sobrecalentado, según la tabla A4, por lo que nos dirigimos a la tabla A6. Y aquí tenemos el dato de entalpía y de la entropía de entrada, que son estos valores. Y para los datos de salida también hacemos lo mismo. Buscamos en la tabla y nos proporcionan los siguientes datos. Sustituyendo los valores nos queda la siguiente expresión. Bueno, como ya teníamos anteriormente, hemos encontrado el flujo másico. Este dato de la entalpía ya nos proporciona la tabla y esta es la diferencia de velocidades que nos proporciona el ejercicio. Como podemos observar, las unidades son distintas, pues por ello que necesitamos un factor de conversión. Es decir, aquí tenemos BTU sobre libra masa y aquí tenemos pi cuadrado sobre segundo cuadrado, por lo cual nos apoyaremos de la siguiente conversión. Un BTU sobre libra masa es igual a 25.037
pi cuadrado sobre segundo cuadrado. Por lo cual, haciendo la respectiva operación, nos queda al final el resultado. El calor de salida nos da un valor de 108.42 BTU sobre segundo. Sustituyendo la tasa total de generación de entropía durante este proceso se obtiene lo siguiente. La transferencia neta de entropía por calor y masa más la generación de entropía es igual al cambio de entropía, pero en los sistemas abiertos esto es cero, por lo cual nos queda la siguiente expresión. La entropía de generación es igual al flujo másico por la diferencia de entropía más el calor sobre la temperatura. Este calor es el que acabamos de encontrar y la temperatura es la temperatura de los alrededores. 77 grados Fahrenheit. Haciendo la conversión nos da el siguiente valor, ya que en el sistema inglés, para las unidades de entropía, no es Kelvin, sino que es Rankine. Y como las unidades del medio, el medio de los alrededores del difusor está en grados Fahrenheit, hay que pasarlos a grados Rankine. Entonces, haciendo la dicha conversión, nos queda la siguiente operación. Como podemos observar, solo es de sustituir estos valores. Flujo másico, diferencia de entropía y calor entre temperatura. Flujo másico, diferencia de entropía, calor entre la temperatura. Y nos da el resultado de 0.0388 BTU sobre segundo por Rankine. Este es el resultado de la generación de entropía. Muchas gracias por su atención.